Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y a los que nos acompañan a través de la radio para la celebración de esta Eucaristía. Hoy, desde la capilla Nuestra Señora del Valle, ubicada en calle Abregú de Figueroa 274, de Villa Rebol, en la ciudad de Córdoba. Hermanos, en el nombre del Señor, nos reunimos para celebrar su paso por nuestras vidas, su entrada en nuestra historia y su presencia en medio de su pueblo. Con inmensa alegría celebramos hoy el tercer domingo de Pascua y al reunirnos presentamos a Dios todo lo que somos, todo lo que esperamos, todo lo que vivimos. Y sabemos que Él, porque nos ama, lo transforma todo y lo llena de vida. La palabra de Dios de hoy se refiere a que después de una larga noche de soledad y fatiga, llega el alba. La luz vence la oscuridad. El trabajo infructuoso se convierte en pesca fácil y abundante. El cansancio y la soledad se transforman en alegría y paz. Desde entonces, esos mismos sentimientos animan a la Iglesia. Aunque a veces pueda parecer que triunfan las tinieblas del mal y la fatiga de la vida diaria, la Iglesia sabe con certeza que resplandece la luz inextinguible de la Pascua sobre todos los que siguen a Cristo. El resucitado es para nosotros camino, verdad y vida. Por ello, dispongámonos a escuchar su palabra y a participar de su mesa. Con esta disposición, recibamos a nuestro arzobispo Carlos José Ñáñez, que presidirá la celebración. Lo hacemos con la oración hecha canto. Abran las puertas, abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran las puertas, abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran las puertas al Redentor. Abran las puertas al Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Cristo ha vencido a la muerte y manifiesta la misericordia y ternura de Dios, que no se cansa de perdonarnos. Reconozcamos su benevolencia ante nuestras ingratitudes. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios,
Oremos. Señor, renueva nuestras vidas, ilumínanos con la gracia de tu resurrección. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comenzamos la lectura de la palabra. El anuncio del Evangelio se hace para los apóstoles una labor impostergable y una misión irrenunciable. La fuerza del Espíritu prometido está con ellos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando los apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo desde el patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha enviado a los que le obedecen. Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Oraremos el Salmo respondiendo: yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Oremos. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Oremos. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Oremos. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. El autor del Apocalipsis nos invita a ver el futuro con la esperanza que brota de la fe en el resucitado. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, oí la voz de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número se contaba por miles y millones y exclamaban con voz potente: el Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. También oí todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra
debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ellos decían: al que está sentado sobre el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los ancianos se postraron en actitud de adoración. Palabra de Dios. El Maestro Divino se hace presente entre los suyos, los anima y los confirma en la fe. La vida nueva que Él trae se expresa en gestos concretos de cercanía y perdón. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153 y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por 2ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por 3ª vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por 3ª vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera
indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios, y después de hablar así, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Abramos el corazón para escuchar lo que el Señor nos quiere decir por medio de nuestro pastor. Queridos hermanos y hermanas, la escena cuyo relato acabamos de escuchar tiene 3 momentos. En primer lugar, una pesca asombrosa, después una comida que prepara Jesús y por fin un diálogo entre el Señor resucitado y Pedro. En el primer momento, Jesús se aparece junto a la orilla, pero los discípulos no lo reconocen. Seguramente hay algo nuevo en Jesús, por eso los discípulos no caen en la cuenta que es el Señor. Sin embargo, frente al diálogo y sobre todo ante la orden que Jesús les da, tiren la red en este lugar, y que seguramente en los discípulos trajo a la memoria aquella otra pesca maravillosa en donde también el Señor había dado una orden de este estilo. La agudeza de la mirada del discípulo a quien Jesús amaba lo hace reconocer. Es el Señor. Y enseguida que Pedro escucha eso, se ciñe la túnica y se tira al agua como impaciente por encontrarse con Jesús. Las 2 cosas son dignas de ser destacadas. Esa mirada aguda del discípulo al que Jesús amaba y ese entusiasmo de Pedro. Nosotros le podemos pedir al Señor que en nuestra vida de fe nosotros tengamos también esa agudeza para saber descubrirlo en la orilla de nuestra vida y para tener el mismo entusiasmo y esa misma adhesión fuerte propia de San Pedro. Después vemos esa otra escena de la comida preparada por Jesús. También aquí se insinúa la novedad de la resurrección. Dice el evangelista: ninguno se atrevía a preguntar ¿quién eres? Señal de que había algo nuevo en la apariencia de Jesús. Pero al mismo tiempo lo reconocían a él como el Señor con quien ellos habían compartido muchas cosas. Dice el evangelista, porque sabían bien que era el Señor. Novedad y continuidad. Pero el gesto también los hace reconocer a Jesús, porque servirles el pescado y el pan seguramente les traía a la memoria lo que Jesús había hecho en la última cena, cuando les había dado no un alimento cualquiera, sino su cuerpo y su sangre, bajo las apariencias de un poco de pan, de un poco de vino. Un gesto delicado de parte del Señor. Después de una jornada o de una labor fatigosa como era pescar, Señor que los recibe con un alimento para reparar las fuerzas, pero más allá del alimento, los recibe con gran cariño. Y ese alimento es expresión del cariño que tiene por ellos. Qué bueno esto. Por una parte, nosotros dejarnos servir por el Señor, como los discípulos, a los cuales Jesús le acerca el pescado y el pan. Nosotros en nuestra vida, tantas veces que el Señor nos muestra también su delicadeza para con cada uno, en las circunstancias más ordinarias o en las dificultades, abrirle el corazón y dejarnos servir por Él.
pero también, qué lindo, imitar el gesto de Jesús. Y entonces, en nuestras relaciones con los demás, sobre todo en nuestras familias, saber brindarnos unos a otros gestos amables, gestos de cariño. Entonces, un plato preparado con amor expresa mucho más que muchas palabras. Y ahí está, ofrecido. Y lo que importa no es tanto lo que vamos a comer, sino el cariño con que eso se preparó, con que eso se ofrece. Y está también el cariño con que uno recibe lo que se le ofrece. Y después, el diálogo entre Jesús resucitado y Pedro. Fijémonos en las dos primeras preguntas que hace el Señor. Pedro responde rápidamente. Jesús le pide que cuide sus corderos, es decir, lo más pequeñito, lo más frágil. Le pide que cuide sus ovejas. Y Pedro responde a la pregunta del Señor acerca de su amor por él con rapidez, con espontaneidad. Solo en la tercera pregunta, Pedro cae en la cuenta que aquí hay alguna relación con lo que había sucedido durante la pasión del Señor. Él 3 veces había negado a Jesús. Ahora Jesús le pide 3 veces una expresión de su adhesión a Él. Ya en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro había iniciado su conversión. Después de la tercera negación, nos dice el evangelista San Lucas que Jesús miró a Pedro y entonces éste cayó en la cuenta de lo que había sucedido y saliendo afuera lloró amargamente. Había empezado la conversión de Pedro, su vuelta, su regreso al Señor. Ahora, en este diálogo, Jesús, sin hacer ningún reproche, sin ningún tipo de amargura, le toma como este examen que lo lleva a profundizar su conversión. Y entonces Pedro ya no es como durante la última cena, que le dice, yo te seguiré a donde vayas y daré mi vida por ti. Jesús le había dicho, Pedro, me vas a negar 3 veces. Pedro en ese momento confiaba en sus fuerzas. Ahora Pedro, que ya sabe de su fragilidad, con toda humildad, no se apoya en su decisión, sino que confía en el Señor. Tú lo sabes todo. Sabes que te quiero. Pedro convertido. Pedro, ayudado por la bondad y la misericordia del Señor, vuelve sobre sus pasos y reafirma su adhesión entusiasta a Jesús. Y Jesús, que lo ha tratado con mucha delicadeza, sin ningún tipo de amargura, lo restituye en su tarea. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, le devuelve su dignidad como discípulo, le devuelve su responsabilidad de estar al frente del conjunto de sus discípulos. Y entonces Pedro, que sí, allá en la última cena le había dicho al Señor que lo seguiría, Jesús le dijo, ahora no puedes, más adelante lo vas a hacer. Ahora sí, puedes seguirlo a Jesús. Y Jesús le dice esto precisamente, esa palabra con la que concluye este pasaje que hemos leído. Sígueme. Y Pedro va a seguir a Jesús. Y lo va a seguir confesándolo. En la primera lectura escuchábamos cómo Pedro delante de los jefes de Israel, del Sanedrín, dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres,
y vamos a seguir anunciando lo que hemos visto y oído. Pedro confesando a Jesús. Y sabemos también, la tradición nos dice, Pedro murió mártir en Roma. Dio su vida por confesar a Jesucristo. Entonces, ahora sí, Pedro lo ha seguido. Pedro apoyándose en el Señor y en su gracia. Entonces, este evangelio, esta escena, nos invita a que también nosotros abramos confiadamente nuestro corazón al Señor bondadoso y misericordioso, al Señor que está siempre en la orilla de nuestra vida, insinuándose como estaba a la orilla del lago, y que quiere tener para con nosotros atenciones, delicadeza. Abrámosle el corazón a su bondad, a su misericordia. Y también tengamos esa confianza, como en definitiva Pedro se puso en manos del Señor. Vivir en la confianza. Seguro que si trabajamos sin el Señor, nos va a pasar como a los discípulos durante la noche. No vamos a pescar nada. Si trabajamos con Jesús, que está junto a nosotros y nuestra labor va a ser fecunda. Se lo pedimos al Señor, pedimos este don, estas gracias. También en esta semana que acabamos de concluir, nosotros hemos recibido algunas noticias que dicen relación a la situación en nuestra patria, sobre hechos que no dejan de sorprendernos y que nos duelen. ¿Qué hacer frente a eso? En primer lugar, me parece no dejarnos vencer por la tristeza o el desaliento. La verdad y el bien a veces parecen oscurecerse, pero siempre triunfan al final. Y entonces, también nosotros tenemos que reafirmar nuestra adhesión a ciertos valores que deben presidir nuestro proceder y nuestras relaciones en la sociedad. La verdad en todo momento. La honestidad siempre. La transparencia en cada circunstancia. Tenemos que reafirmar nuestra adhesión a estos valores y de ninguna manera, con ninguna actitud, convalidar procederes o formas de actuar que signifiquen un desconocer estos valores. Vivir en la verdad, ser honestos, proceder con total transparencia. Pero también, en esta semana que ha concluido, el Papa Francisco nos ha regalado un texto, un documento, cuyo nombre es emblemático. La alegría del amor. Y dice relación sobre todo a la vida del matrimonio y de la familia. La alegría del amor. El Papa nos invita a leer todo el documento. Nos invita a leerlo despacio. A veces hay una cierta ansiedad que nos hace pasar páginas sin comprenderlas totalmente. Por eso el Papa dice, despacito, leerla y buscar asimilar el contenido. Y no quedarnos con lecturas apresuradas
o parciales. A veces, en ciertas apreciaciones periodísticas, hay una cierta rapidez que termina de alguna manera afectando al contenido. No dejarnos llevar por esas primeras apreciaciones, sino, como dice el Papa, leerlo todo, leerlo despacio, profundizarlo. Porque desde esa lectura integral, nosotros vamos a, ayudados por su enseñanza, redescubrir la importancia, la riqueza y la belleza de la familia. Este es el mensaje principal. Esto es lo que el Papa quiere que nosotros redescubramos y reafirmemos. La importancia, la riqueza, la belleza de la vida en familia. Y desde esa lectura integral, completa, serena, nosotros podremos tener también la delicadeza para abordar situaciones difíciles que se dan también en el ámbito de la familia y en el ámbito del matrimonio, y abordarlas con discernimiento y con misericordia. A eso nos está invitando el Papa. Por eso, recibamos esta enseñanza suya, y si bien es cierto, está centrada en la realidad de la familia, nos quiere hacer descubrir esto que es el núcleo fundamental de toda vida cristiana: vivir en el amor. Y que cuando descubrimos eso, y a pesar de nuestras fragilidades y de nuestros límites, nos animamos a querer en serio, ahí está la alegría. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros: nuestra alegría y nuestra felicidad. Y atención, porque se puede ser feliz con pocas cosas, a pesar de lo que muchas veces una propaganda que incentiva desmesuradamente el consumo nos hace pensar que teniendo muchas cosas vamos a ser felices. Se puede ser feliz con pocas cosas. No se puede ser feliz en serio sin amor. Esta es también la enseñanza del Papa. La alegría, la felicidad del amor. Animémonos a eso. A esto nos invita de manera especial el Santo Padre. Y nosotros hoy en esta comunidad queremos honrar de modo especial a la Santísima Virgen. Y en ese sentido nos acercamos de corazón a nuestros hermanos de Catamarca, que hoy están honrando especialmente a Nuestra Señora del Valle. Una devoción muy querida entre nosotros, en el centro del país, el noroeste. Pedirle a la Virgencita del Valle que nos ayude a vivir cada vez más perfectamente el Evangelio de Jesús, para encontrar desde su enseñanza la alegría del amor. Que así sea. Renovemos la fe que tenemos diciendo el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hagamos nuestra oración común pidiendo por nuestras intenciones. Hermanos, elevemos con fe nuestra oración diciendo: Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Para que la Iglesia, siguiendo el mandato de Jesús, tire las redes para obtener la abundante pesca que simboliza la tarea de construir día a día el reino de Dios. Oremos. Jesús, óyenos. Por nuestros obispos y todos los pastores de la Iglesia, para que, confirmados por Jesús, puedan ser testigos de su infinita bondad para con todas las personas. Oremos. Jesús, óyenos. Por todos aquellos que, habiéndose puesto al servicio de la Iglesia, pasan por momentos de crisis, para que, sintiendo la oración del pueblo de Dios, se sientan reanimados por el mismo Jesús. Oremos. Jesús, óyenos. Por los matrimonios y las familias, para que, iluminados por la exhortación apostólica, la alegría del amor, encuentren un camino de plenitud al vivir su vocación. Oremos. Jesús, óyenos. Por los enfermos y los ancianos, para que por medio de manos generosas puedan encontrar en Cristo su consuelo y nunca carezcan de la cercanía de los suyos y del apoyo necesario. Oremos. Jesús, óyenos. Y por todos nosotros, que celebramos durante esta cincuentena pascual la acción salvadora de Dios para con la humanidad, para que tengamos la valentía de invitar a otros hermanos a participar de la mesa del Señor. Oremos. Jesús, óyenos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Santísima Virgen María, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparamos la mesa de la Eucaristía. Los discípulos le entregaron a Jesús resucitado los peces de la abundante pesca obtenida. Nosotros presentamos los dones del pan y del vino, fruto del trabajo cotidiano realizado en la solidaridad y el amor. Acercamos nuestra ofrenda cantando. Canto 34B. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre,
para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociendo que de verdad somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. Señor, danos tu paz, a los aquí presentes como a los oyentes a través de la radio, a los que están enfermos, privados de la libertad, trabajando o sin posibilidad de asistir a un templo. Señor, danos la paz, infúndenos el valor de llevar a cabo gestos concretos para construirla. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos paz a nosotros. Danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos, prepara una comida junto al lago. Hoy también Él ha preparado una comida para nosotros y nos dice: vengan a comer. Acerquémonos con confianza a comulgar cantando. Canto número 50. Tú has venido a la orilla, no has buscado. Para aquellos que participan de esta Eucaristía a través de la radio y desean comulgar, como así también a los aquí presentes que no pueden acercarse a la mesa del altar, los invitamos a unirse en esta oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma.
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Junto a ti buscaré otro mar. Esta Santa Misa se está transmitiendo para todo el país a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com, y será retransmitida a las 11 horas por Canal C para todos los abonados de cable de la ciudad de Córdoba. Hoy desde la capilla Nuestra Señora del Valle. La misa del próximo domingo la celebraremos, si Dios quiere, desde la capilla Jesús Buen Pastor y María Madre de la Divina Gracia, ubicada en calle Gabriela Mistral, 4781 de barrio Villa Adela. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. La Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Córdoba invita a vivir de forma especial esta semana de oración por las vocaciones. El deseo es que en toda la iglesia se siente un clima especial de oración, pidiendo al dueño de la mies que envíe más trabajadores para su reino. Persiguiendo el mismo objetivo, el Seminario Mayor de Córdoba, junto a los movimientos juveniles de la CATE, Ateneo Juventus y Partida, los invita a una adoración por las vocaciones para jóvenes. Será este jueves 14 de abril a las 21 horas en el Seminario Mayor. Tu fidelidad es grande, tu misericordia incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu misericordia incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El Dios de la paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesús, los haga perfectos en todo bien, en virtud de la sangre de la alianza eterna, para que cumplan su voluntad, realizando en ustedes lo que es de su agrado. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Hermanos, que la alegría de sabernos amados y perdonados nos impulse a abrir nuevos caminos de reconciliación con nuestros hermanos. Recordamos que la misa del próximo domingo
La celebraremos, si Dios quiere, desde la capilla Jesús, Buen Pastor y María, Madre de la Divina Gracia, ubicada en calle Gabriela Mistral, 4781, de barrio Villa Adela. Nos despedimos cantando. Muchas gracias y feliz domingo para todos. 500 años con María en nuestra tierra, regalándonos la vida de Jesús, ligando con su manto nuestro tiempo, junto a la iglesia y sus ganas de vivir. Se está gestando un nuevo nacimiento. Quiere en tu puerta entrar y dar a luz. Necesitamos tomarnos de tu mano y despertar a la vida de Jesús. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Iglesia, levántate y camina, evangeliza con María otra vez. Los hijos de una misma madre nos queda unidos por voluntad de Dios. Que el enemigo no divida la familia. En las alturas, paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. En las alturas, paz a los hombres.